Buenos días, chicos y chicas. Bueno, seguimos aquí, ¿no? Entiendo que todos estáis bien y que sigue la vida. Así que si os parece, vamos a corregir un poquito de allá y luego explico un poquito lo que tenéis que hacer hoy. Bueno, habréis visto que me he vestido, ¿eh? Y aunque no podáis olerme, me he echado de mi colonia también. Me he comido mi caramelito, como siempre. Y hasta me he cortado las uñas de los pies. O sea que perfecto todo para empezar con las clases. Bueno, a ver, la primera actividad decía, escribe la primera persona del singular de la forma simple de indicativo de los verbos cantar, correr y recibir. Las formas simples son las que tenéis en el cuadro a la izquierda. Es decir, del verbo cantar sería canto, cantaba, canté, cantaré y cantaría. Del verbo correr, corro, corría, corrí, correré y correría. Y el otro verbo es el verbo recibir, que sería recibo, recibía, recibí, recibiré y recibiría. ¿Vale? Ya está. En la segunda dice, analiza, identifica el tiempo y la conjugación de las siguientes formas. Bueno, el tiempo lo tenéis ahí, no hace falta que expliquemos nada más, simplemente tenéis que buscarlo en el recuadro. Esto tiene poca explicación, ¿vale? Y la conjugación, pues si hay que decir si es de la primera, de la segunda o de la tercera. Cenar, bueno, no miráis el verbo haber, que es el verbo auxiliar, hay que mirar el verbo principal, ¿vale? Ay, es alergia, ¿eh? No. Cenar sería de la primera conjugación, escribir de la tercera, dictar de la primera, hablar de la primera, perfeccionar de la primera, pelear de la primera, saltar de la primera, vivir de la tercera, levantar de la primera, decidir tercera, salir tercera, estudiar primera, sentir tercera, cocinar primera, romper segunda, pasear primera, temer segunda y coser segunda también. La actividad 17 decía que teníamos que conjugar las formas verbales del ejercicio anterior a las tres personas del singular y del plural. Pues sería simplemente conjugarlo entero. Si de habrán cenado, pues tendré que decir habré cenado, habrá cenado, habrá cenado, habremos cenado, habréis cenado, habrán cenado. Escribir, hubo escrito, pues yo hube escrito, tú hubiste escrito, él hubo escrito, nosotros hubimos escrito, vosotros hubisteis escrito, ellos hubieron escrito. Así sucesivamente. La 18 tampoco tiene explicación, simplemente tenías que coger los tres verbos que estaban ahí inventados y conjugarlos uno por uno, siguiendo todas las formas verbales de la tabla anterior, ¿vale? Entonces, bueno, y mirándolo, yo he mirado un poquito vuestras actividades, en general están bastante bien, pero echarle vosotros un vistacillo y las corregí en el cuaderno con normalidad, como cada día, ¿vale? Los verbos irregulares. ¿Qué dificultad tienen? Bueno, la única dificultad que presentan es que no se conjugan de una manera tradicional. Es decir, un verbo regular, pues se conjuga de una manera lógica. Por eso los niños, cuando están aprendiendo a hablar, no sé si tenéis hermanos pequeños o primos, son muy graciosos porque los verbos irregulares los conjugan como si fueran regulares. Es decir, enseguida tenemos en la cabeza la manera de conjugar un verbo. Y el problema del castellano, a diferencia de otras lenguas, es que tiene una gran cantidad de verbos irregulares. Yo creo que en inglés siempre se nos da la típica lista de, no sé, de 100 verbos o algo así, te lo aprendes de memoria y ya está. El castellano es más difícil porque tiene un mayor número de verbos irregulares, ¿vale? Tiene poco estudio, simplemente lo que tenemos que saber es identificar estos verbos para saber que se conjugan de una manera concreta, ¿no? Que no se conjugan de manera tradicional, sino que cada uno de ellos se conjuga de una manera concreta. Tenemos algunos ejemplos ahí en el libro, en la página 107, por ejemplo, dice ejemplo de variación de raíz. Fijaros como, por ejemplo, contar, cuando uso el presente indicativo, la raíz, el lexema, lo que se supone que es invariable del verbo, varía. Y digo cuento y tengo cuent, hay un diptongo ahí, frente a conté o contaré. Es decir, no puedo decir que la raíz es cont, porque en algunos tiempos verbales esa raíz, esa O de cont, se convierte en un diptongo y se convierte en UE, ¿vale? También tenemos a veces verbos irregulares no en la raíz o el sema, sino que lo que es irregular y lo que se modifica, lo que varía, es la desinencia, que no se conjuga de una manera lógica. Y tenemos el verbo, tenemos dos ejemplos de verbo, el verbo estar y el verbo andar. Fijaros como el verbo estar, la raíz o el sema no se cambia nunca. Tengo est. Da igual que diga estoy, estar, estuve o estaré. La raíz no se modifica. Problema, que la desinencia no se conjuga de una manera regular.
por ejemplo, el presente indicativo debería ser esto, yo esto, y no es yo esto, es yo estoy, ¿vale? El pretérito perfecto debería ser esté, y no lo es estuve, ¿vale? Es decir, que presenta variaciones en la desinencia. Y por último, tenemos los verbos, los más difíciles, los más irregulares, que presentan diferencias a la hora de conjugarse tanto en la raíz como en la desinencia, ¿vale? Volvéis a tener tres ejemplos. El verbo ir, que es uno de los verbos más difíciles que hay, el verbo dar y el verbo saber. Fijaros cómo ir tenemos formas tan dispares, tan diferentes como voy, fui o iré, que no se parecen absolutamente en nada una a otra, ¿vale? O el verbo dar, que tengo doy, di y daré. O el verbo saber, sé, supe, sabré. No siguen una lógica ni la raíz ni la desinencia. Por eso estos verbos lo que tenemos que hacer es pues, familiarizarnos con ellos y ya está. Insisto, por eso a los extranjeros les cuesta tanto trabajo aprender castellano, porque los verbos son muy, muy difíciles, ¿vale? Para nosotros no, porque convivimos con ellos y lo hemos aprendido en nuestra lengua materna y desde chicos nos estamos familiarizando. Aún así, sabéis que hay muchas personas que tienen problemas y tienen dificultades a la hora de conjugar los verbos. Es donde se suelen cometer más errores a la hora de tanto de hablar como de escribir. Tenemos en el libro 6 o 7 actividades que básicamente todas consisten en eso, en conjugar verbos que son irregulares. Para cualquier duda, os recuerdo que al final del libro tenemos un apéndice, tenemos un anexo con las conjugaciones verbales y ahí podéis encontrar muchas conjugaciones de verbos irregulares, ¿vale? La primera dice, determina si los siguientes verbos son regulares o irregulares. Cojáis esos verbos, tenemos verbos de todas las conjugaciones, iros a la tabla de ayer, tratad de conjugarlo un poco y ver si tanto la raíz como la desinencia se modifica de una manera extraña. Entonces, si no se puede conjugar como conjugamos todos los verbos, es un verbo irregular, ¿vale? El 20 es muy similar, lo que pasa es que ya nos ofrece los tres verbos. Dice, conjuga en tu cuaderno el presente de indicativo de los verbos siguientes. Tenemos el verbo oler, el verbo sentir y el verbo poder. Simplemente tenemos que completar la conjugación que viene vacía. Entonces sería, por ejemplo, hago yo la primera, ¿vale? Yo huelo, que no huelo porque estoy recién duchadito y además me he echado colonia, pero bueno. Yo huelo, tú hueles, él huele. Nosotros olemos, vosotros oléis y ellos huelen. Fijaros como en algunos casos incluso el verbo lleva H y en otros no lleva H, ¿vale? Pues hacer lo mismo con el verbo sentir y con el verbo poder. La actividad 21 dice, haz lo mismo con estos verbos y escribe también su infinitivo. Tenemos los verbos, nos ofrece 6, el verbo salir, reñir, agradecer, bueno, estoy diciendo yo el infinitivo ya. Lucir, acertar y poner. Y lo único que tenemos que hacer es conjugar el presente de indicativo, que es lo que nos pedía la actividad anterior, ¿vale? Los conjugamos en presente indicativo, por ejemplo. Yo salgo, tú sales, él sale, nosotros salimos, vosotros salís y ellos salen. La actividad 22 dice, determina qué clase de irregularidad se da en los verbos de la actividad 20 y 21. Os volvéis a la actividad que ya tenemos hecha de la 20 anteriormente, la 20 y la 21, y simplemente tenéis que indicar si es irregular porque presenta variación en la raíz, porque presenta variación en las desinencias, o porque presenta variación tanto en la raíz como en la desinencia, ¿vale? Y la actividad 23 dice, escribe en tu cuaderno el pretérito perfecto simple de los siguientes verbos. Lo mismo, tenemos tres verbos, el verbo hacer, el verbo caber y el verbo saber, y tenemos que conjugarlos, ¿vale? La 24 lo acabo de hacer yo, que es decir, a qué infinitivo corresponde, por lo tanto no hace falta que hagáis la 24, y la 25 tampoco la hagáis, ¿vale? Ya está, hacemos de la 19 a la 23 y ya está. Cuando podáis me los vais mandando y mañana antes de la explicación pues yo trataré de corregirlo también con un vídeo para que vosotros podáis corregirla en vuestro cuaderno, ¿vale? Venga, a seguir bien, chicos y chicas.